Presentación del informe. Módulo Propedéutica en el campo de la psicología de la salud. Presenta la alumna Magali Galindo Sánchez, del grupo 9433. Profesor César Pérez Romero. Tema: Modelo de autoeficacia para la prevención del VIH-Sida. En el presente trabajo se aborda el tema de la prevención del VIH basado en el modelo de autoeficacia. Para la elaboración de este trabajo primero seleccioné un modelo de investigación y después una población objetivo, los jóvenes de 15 a 30 años. Luego comencé a investigar y recabar información de fuentes confiables. Una vez obtenidos los datos de los antecedentes del modelo y de sus características principales, abordé el tema de la evaluación de este modelo y sus implicaciones en el ámbito de la salud. Posteriormente, se aplicó una encuesta como instrumento de evaluación a través de un formulario que fue aplicado de forma virtual por medio de la plataforma Google Forms a la población indicada, con el objetivo de averiguar si los jóvenes de entre 15 y 30 años de edad están informados adecuadamente respecto a la prevención de contraer VIH mediante técnicas de autoeficacia y del uso consistente del condón. Después de que los jóvenes respondieron a esta encuesta y con los datos reales que se obtuvieron de esta investigación, se elaboró una presentación de PowerPoint con información pertinente para la implementación de un taller virtual que ofreciera mayor información sobre el modelo de autoeficacia para prevenir el contagio de VIH a los jóvenes participantes de dicha actividad. El mencionado taller fue realizado en la plataforma de Google Meet y compartido a través de una página de Facebook diseñada exclusivamente para llevar a cabo esta intervención. Posteriormente, al término del taller, se aplicó nuevamente la encuesta inicial con la finalidad de analizar los resultados e identificar si los jóvenes participantes de esta actividad lograron tener un conocimiento mayor después de la intervención llevada a cabo a través del taller. El constructo de autoeficacia, que fue introducido por Bandura en 1977, representa un aspecto nuclear de la teoría social cognitiva. De acuerdo a esta teoría, la motivación humana y la conducta están regulados por el pensamiento y estarían involucradas tres tipos de expectativas. Las expectativas de la situación, en las que las consecuencias son producidas por eventos ambientales independientes de la acción personal. Las expectativas de resultado, que se refiere a la creencia que una conducta producirá determinados resultados, y las expectativas de autoeficacia percibida, que se refiere a la creencia que tiene una persona de poseer las capacidades para desempeñar las acciones necesarias que le permitan obtener los resultados deseados. De acuerdo a la teoría e investigación, la autoeficacia influye en cómo la gente siente, piensa y actúa. Respecto a los sentimientos, un bajo sentido de autoeficacia está asociado con depresión, ansiedad y desamparo. Las creencias de eficacia influyen en los pensamientos de las personas, en su grado de optimismo o pesimismo, en los cursos de acción que ellas eligen para lograr las metas que se plantean por sí mismas y en su compromiso con estas metas. Un alto sentido de eficacia facilita el pensamiento o procesamiento de información y el desempeño cognitivo en distintos contextos, incluyendo la toma de decisiones y el logro académico. De acuerdo con la OMS, el virus de la inmunodeficiencia humana infecta las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función.
anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente inmunodeficiencia. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Los componentes del modelo, según Bandura, son los siguientes. Las percepciones de riesgo incluyen las propias percepciones de vulnerabilidad y la gravedad percibida de una enfermedad o de un suceso crítico. La autoeficacia percibida son las creencias que las personas tienen acerca de sus capacidades para producir niveles de ejecución deseables que ejercen cierta influencia sobre los eventos que afectan sus vidas. Por ejemplo, citado en Bandura 1994, Beck y Lund realizaron un estudio en el cual evaluaron la persuasión de los mensajes de salud en varias enfermedades serias. La percepción de riesgo entre los participantes fue variada, pero las personas que se percibían como autoeficaces consideraban en mayor medida las consecuencias de la enfermedad, y el sentirse capaz de prevenir la autoeficacia percibida llevó a que comenzaran a adoptar conductas y prácticas preventivas para evitar la enfermedad. Expectativas del resultado. Hace referencia a un juicio acerca de las posibles consecuencias que la acción tendrá. Las consecuencias pueden ser materiales, sociales o autoevaluaciones. Y las intenciones meta, que son las metas desarrolladas por la persona, es decir, cuál es la meta a cumplir, y se relaciona con las creencias de medios fines, en otras palabras, de qué medios dispone para llegar a la meta. Por ejemplo, en un estudio se encontró en una investigación con hombres que tenían parejas no estables una percepción individual y colectiva favorable sobre el condón, lo que posibilita que ellos practicaran sexo seguro para no infectarse de VIH-Sida. Expectativa de resultado. Entonces la meta a cumplir es tener relaciones sexuales, pero previniendo cualquier infección de transmisión sexual o el SIDA. El medio para llegar a esta meta es el uso consistente del condón en cada práctica sexual. Estos 4 componentes son variables personales. Los componentes conductuales son los siguientes: planes de acción, control de acción y acción a favor de la salud. Estas variables personales controlan e instigan la acción, es decir, posibilitan un proceso autorregulatorio que se subdivide en 2 componentes, los cuales son planes de acción, que es la planificación para llevar a cabo la conducta preventiva, y control de acción, la autorregulación de la conducta. Estos componentes, junto a las variables personales mencionadas anteriormente, llevan a la acción a favor de la salud o a la conducta preventiva, que en este caso sería usar consistentemente el condón. El componente de barreras y recursos externos se considera como el ambiente. Se refiere a las barreras y las oportunidades situacionales que influyen en la persona. Un buen ejemplo de esto lo proporciona Catania, citado en Bandura, quienes encontraron que las personas asocian el condón con menor placer en la relación sexual, lo que podría implicar una barrera percibida para tener una relación sexual placentera y posibilita la no utilización del mismo. En nuestro taller abordamos el significado de la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Es la creencia que cada uno tiene acerca de su capacidad para organizar y ejecutar las acciones. También la podemos definir como las creencias que las personas tienen acerca de sus capacidades para producir niveles de ejecución deseables que ejercen cierta influencia sobre los eventos que afectan sus vidas. Esto según Bandura, 1994. Además, este modelo propició el desarrollo de un modelo basado en la teoría del aprendizaje social, que posteriormente se convirtió en la teoría cognitivo-social.
Dentro de este modelo también se abordan las variables personales, las cuales se refieren a las creencias y las propias capacidades para organizar y ejecutar acciones para manejar situaciones futuras, y estas incluyen el modo de pensar, sentir, motivarse y actuar. Los componentes del modelo según Bandura son los siguientes: las percepciones de riesgo, que incluyen las propias percepciones de vulnerabilidad y la gravedad percibida de una enfermedad o de un suceso crítico. La autoeficacia percibida son las creencias que las personas tienen acerca de sus capacidades para producir niveles de ejecución deseables que ejercen cierta influencia sobre los eventos que afectan sus vidas. Un ejemplo sería el citado en Bandura de Beck y Lund, que realizaron un estudio en el cual evaluaron la persuasión de los mensajes de salud en varias enfermedades serias. La percepción de riesgo entre los participantes fue variada, pero las personas que se percibían como autoeficaces consideraban en mayor medida las consecuencias de la enfermedad, y el sentirse capaz de prevenir la autoeficacia percibida llevó a que comenzaran a adoptar conductas y prácticas preventivas para evitar la enfermedad. Expectativa de resultado. Hace referencia a un juicio acerca de las posibles consecuencias que la acción tendrá. Las consecuencias pueden ser materiales, sociales o autoevaluaciones. Intenciones meta. Son las metas desarrolladas por la persona, es decir, cuál es la meta a cumplir, y se relaciona con las creencias de medios fines, en otras palabras, de qué medios dispone para llegar a las metas. Por ejemplo, en cuanto a la expectativa de resultado y las intenciones meta, tenemos el estudio de Nieto y Isasola, 1999, quienes encontraron en una investigación con hombres que tenían parejas no estables una percepción individual y colectiva favorable sobre el condón, lo que posibilita que ellos practicaran sexo seguro para no infectarse de VIH-Sida. Expectativa de resultado. Entonces, la meta a cumplir es tener relaciones, pero previniendo cualquier ITS o el SIDA. El medio para llegar a esta meta es el uso consistente del condón en cada práctica sexual. Estos 4 componentes son variables personales. Los componentes conductuales son los siguientes: planes de acción, control de acción y acción a favor de la salud. Entre los componentes conductuales tenemos los planes de acción, que es la planificación para llevar a cabo la conducta preventiva. El control de acción, que es la autorregulación de la conducta. Estos componentes, junto con las variables personales mencionadas anteriormente, llevan a la acción a favor de la salud o a la conducta preventiva, que en este caso sería usar consistentemente el condón. El componente de barreras y recursos externos se considera como el ambiente. Se refiere a las barreras y las oportunidades situacionales que influyen en la persona. Un buen ejemplo de esto lo proporcionan Catania, 1991, citado en Bandura, quienes encontraron que las personas asocian el condón con menor placer en la relación sexual, lo que podría implicar una barrera percibida para tener una relación sexual placentera y posibilita la no utilización del mismo. Hay 4 fuentes de donde provienen estas creencias. Las experiencias de dominio se refieren a las experiencias de triunfo o de dominancia en una situación, lo que posibilita la adquisición de instrumentos cognitivos, conductuales y autorreguladores para manejar situaciones futuras. Por ejemplo, una persona que domina los pasos a seguir en la utilización correcta del condón. Experiencias vicarias, las cuales hacen referencia a las observaciones de personas similares a uno y que alcanzan el éxito tras esfuerzos perseverantes, lo que hace que aumenten las creencias del observador en relación a que él también posee las capacidades necesarias para dominar actividades comparables. Por ejemplo, una persona que sabe enseña a otra por medio del modelado la forma correcta de usar el condón. Persuasión social. Esta fortalece las creencias de la persona en relación con la capacidad de lograr el éxito. Las personas a quienes se les persuade verbalmente de que poseen las capacidades para dominar determinadas actividades tienden a esforzarse más y a mantenerlo durante más tiempo que cuando dudan de sí mismas y cuando piensan en sus deficiencias personales ante los problemas. Por ejemplo, la mujer que persuade al hombre de que use condón, remarcándole lo bien que lo sabe usar. Estados psicológicos y emocionales al juzgar sus capacidades, que se refiere a la interpretación de sus reacciones en el momento de la ejecución.
Por ejemplo, pueden interpretar el estrés o tensión como un factor de una ejecución mal realizada. El estado de ánimo también influye sobre los juicios que las personas hacen de su eficacia personal. El estado de ánimo positivo fomenta la autoeficacia y el estado de ánimo negativo la reduce. Por ejemplo, la persona que se siente ansiosa por ser la primera vez que usa un condón, es posible que esta reacción fisiológica interfiera para que no lo use de manera correcta. La autoeficacia se da en términos de la articulación de tres variables principales mencionadas al inicio: el ambiente, la conducta y las variables personales, que interactúan de acuerdo a lo que Bandura denominó tríada de causación recíproca. La autoeficacia es importante ya que regula 4 procesos fundamentales, los cuales son los cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos. Los procesos cognitivos, según Bandura, hacen referencia al efecto de las creencias de eficacia sobre los procesos cognitivos de la persona. Por ejemplo, las creencias pueden regular el pensamiento anticipador, que incluye los objetivos que se quieren alcanzar, autoestimaciones de las capacidades que se tienen o trazar cursos de acción o planes para llevar a cabo determinada tarea. Por ejemplo, qué tan capaz y seguro se siente la persona de usar un condón teniendo como objetivo prevenir el VIH. Los procesos motivacionales tienen un efecto en la autorregulación. La mayoría de la motivación se genera de forma cognitiva y las personas se motivan a sí mismas y dirigen sus acciones anticipadamente, pensamiento anticipador, y elaboran creencias sobre lo que pueden hacer. Al anticipar los probables resultados o acciones, se establecen objetivos y se puede planificar cursos de acción destinados a hacer realidad el futuro que predicen. Esto lleva a la persona a movilizar los recursos a voluntad y el nivel de esfuerzo necesario para alcanzar el éxito. Por ejemplo, que tanto la persona se visualiza utilizando un condón y considera los pasos correctos para usar el condón. Los procesos afectivos incluyen la vigilancia en relación a las posibles amenazas y sobre el modo en que son percibidas y procesadas cognitivamente. Las personas que creen que las posibles amenazas no son manejables ven muchos aspectos de su entorno como cargados de ira, meditan sobre sus deficiencias para la realización de la conducta, magnifican la gravedad de las posibles amenazas o se preocupan de las cosas que rara vez suceden. Por ejemplo, ¿qué tanta ansiedad le produce usar un condón por el hecho de que no lo sepa usar? Los procesos de selección se refieren a que en función de la autoeficacia personal se pueden seleccionar entornos conocidos para desarrollar habilidades y estilos de vida. Por ejemplo, decide usar el condón con una pareja ocasional porque en esta situación es autoeficaz, a comparación de tratarlo de usar con su pareja estable, donde usualmente no lo usa. La autoeficacia, junto con sus componentes y sobre todo con la automotivación y la autorregulación, desempeña un rol crucial sobre el cambio de conductas perjudiciales para la salud. Planteamiento del problema. Respecto al modelo abordado, podemos describir que el objetivo general de esta actividad es que los jóvenes desarrollen sus capacidades y actitudes de autoeficacia para llevar a cabo su sexualidad de manera libre pero responsable, con el uso consistente del condón como medida de prevención contra el VIH-Sida. Hipótesis. Los jóvenes no tienen suficientes capacidades de autoeficacia para mejorar sus conductas y así llevar a cabo una sexualidad responsable. Justificación. Este taller fue elaborado por y para que los jóvenes desarrollen su autoeficacia en las conductas implicadas en la sexualidad. Uno de los grandes beneficios de la autoeficacia es que te conviertes en tu mejor amigo. Sabes que eres capaz de conseguir aquello que te propongas y que esté en consonancia con tus habilidades. No obstante, también sabes que vas a tener que trabajar duro para conseguirlo. Por muy capaces que nos sintamos, en esta vida nada llega regalado. Por eso, si tenemos una verdadera autoeficacia, sabremos motivarnos para seguir adelante, aun cuando muchos obstáculos nos echen para atrás. Si llevamos a cabo estas conductas en la práctica responsable de la sexualidad,
tendremos menos problemáticas en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual o SIDA. Llevar a cabo intervenciones de este tipo benefician mucho a la sociedad por la gran cantidad de problemas que representa tener personas contagiadas de VIH. Por tanto, estas estrategias, como talleres, conferencias y campañas para la prevención, pueden coadyuvar en las problemáticas derivadas de los comportamientos que representan un riesgo para la adquisición de un contagio de VIH. Método. El taller del modelo de autoeficacia fue realizado con la intención de proporcionar información importante sobre dicho modelo y cómo abordar desde esta perspectiva la conducta sexual, basándonos en la práctica de medidas autoeficaces y desarrollando la autoeficacia para prevenir el VIH. Se espera que a través de este taller se logre que los participantes tengan un aprendizaje que les haga tomar conciencia acerca de sus conductas y tomen medidas de prevención, o en todo caso, si tienen sospecha de poder estar contagiados del VIH, acudan a recibir atención médica. El taller está dirigido a la población de jóvenes entre 15 y 30 años porque considero que son el tipo de población vulnerable, puesto que no todos tenemos las capacidades y aptitudes como la autorregulación, ser autorreflexivo, proactivo, autoorganizado y autoeficaz. De acuerdo con lo anterior, para esta actividad se utilizó como método de evaluación la encuesta, basada en el diseño pretest, con el objetivo de evaluar la conducta de los participantes previo al tratamiento de la intervención y taller y al análisis del post-test a fin de contrastar la hipótesis planteada para esta investigación. Durante el taller se brindó información a los participantes, pero ninguno presentó dudas durante la sesión, argumentando que todo estaba claro. Después, en la aplicación del taller, en la página de Facebook, algunos de los invitados que no pudieron asistir a la sesión hicieron preguntas en las publicaciones y fueron contestadas. Se realizaron cuestionamientos sobre la temática y además de que expusieron comentarios sobre el taller. De manera global, se dieron respuestas a los cuestionamientos de los participantes y a la población en general. Posteriormente se hizo un análisis de los datos antes de la realización del taller y después de la realización del taller, contrastando con la información encontrada en la investigación de la teoría. Resultados. Después de analizar los datos con la aplicación del formulario de Google Forms antes y después de la aplicación del taller, se obtuvieron los siguientes resultados. Previo a la aplicación del taller, la población predominante fue de 25 a 30 años, seguida de la población de 20 a 25 y por último los jóvenes de 15 a 20 años. Después de la aplicación del taller, fueron predominantemente los jóvenes de 20 a 25 años los que participaron, seguido de una población de 25 a 30 años y de ahí los jóvenes de 15 a 20. Por último, un porcentaje de 13.3% fueron individuos de más de 30 años. Además, los participantes que contestaron la encuesta antes de la realización del taller fueron en mayoría mujeres y después de la realización del taller se observa un incremento en la participación de la población masculina. Un 60% de la población encuestada fueron hombres. Es muy importante mencionar que antes del taller solo un porcentaje del 42.1% estaban seguros de saber el significado del término autoeficaz y se observa que después del taller hubo un incremento en el conocimiento de este término, lo cual nos indica que hubo un aprendizaje en este concepto. Hubo una pregunta que solo se aplicó para antes del taller, pues de esta manera se obtuvo cuál era la noción del tema de la población encuestada. En esta pregunta, que quizás es la más importante, las respuestas obtenidas fueron: ¿para ti qué es la autoeficacia? La capacidad de confiar en ti mismo. 2. Capacidad para lograr las metas. 3. Ser eficiente en uno mismo. 4. Capacidades benéficas de una persona autónoma. 5. Es la confianza en tus capacidades para lograr lo que te propones. 6. Saber qué hacer en una situación determinada. 7. Ser eficaz en uno mismo. 8. La confianza de nuestra capacidad para realizar o lograr algo. 9. Lo que haces para estar bien contigo mismo. 10. No sé. 11. Respuesta ante situaciones adversas. 12. La capacidad de confiar en uno. Uno tiene la capacidad para lograr una meta o proyecto.
13. Ser activo en procesos adaptativos por cuenta propia. 14. Creo que la autoeficacia es saber cómo organizarse correctamente para realizar las acciones que debemos o queremos realizar. 15. Creencia en la capacidad de uno para tener éxito en las situaciones específicas. 16. Es la confianza que se tiene en uno mismo en hacer las cosas. 17. No sé. 18. La autoconfianza para lograr los objetivos propuestos. 19. La determinación personal para lograr los objetivos propuestos. La pregunta 4, para los que contestaron la encuesta después del taller, fue de cómo se puede definir el término de autoeficacia. Un porcentaje de la población encuestada afirmó que eran las tres opciones lo que correspondían a la definición de autoeficacia, lo cual era correcto. Más del 50% de los participantes consideraron que son individuos proactivos, autoorganizados y autorregulados. Después del taller se observa un aumento en la respuesta de que los jóvenes sí se consideran proactivos, autoorganizados y autorregulados. Un porcentaje del 73% mencionó que todos los dominios mencionados en la pregunta sí se pueden abordar desde este modelo de autoeficacia. Después de participar en el taller, se observa que aumentó el porcentaje de la población que puso de opción la respuesta que decía todas las anteriores, la cual hacía referencia a que todos los dominios mencionados sí se pueden abordar bajo el modelo de autoeficacia. En la siguiente pregunta, un 47% de la población encuestada considera que sí cuida su salud física, el 31% lo dudan y el 21% consideran que no se cuidan físicamente. Después de la realización del taller, el número de individuos del porcentaje mayor indican que sí cuidan su salud física. En el tema de la evitación del consumo del alcohol, un porcentaje del 89% consideran que no tienen problemas de alcoholismo. Después del taller hubo un mínimo descenso en el porcentaje de las personas que tienen problemas de alcoholismo. Sobre el uso del condón, el 100% de los participantes mencionan saber hacer un uso correcto del condón como medida de prevención. Después de la presentación del tema, cierto porcentaje dudó de sus respuestas y modificaron su opinión, por lo que solo el 80% mantuvo su respuesta de sí. En el ámbito de la autoeficacia deseada, un 89% de la población considera que pueden cambiar sus hábitos para tener una mejor salud física en el futuro. Mas, sin embargo, después del taller hubo un aumento en la respuesta de los hábitos futuros con la eficacia deseada. Los participantes cambiaron de opinión respecto a las decisiones que pueden tomar para lograr una mejor salud física. Antes del taller, un 94% de los participantes consideraron que podrían cambiar sus hábitos en caso de que tuvieran problemas con el alcoholismo. En contraste con otros ámbitos, los participantes después del taller modificaron su respuesta en lo referente a los problemas con el alcoholismo, un 80%. Un 13% consideró que tal vez y el resto cambió su opinión a un no. Antes de la realización del taller, un 93.3% de la población encuestada afirmó que pueden llevar a cabo una conducta sexual más responsable con el uso consistente del condón. Después del taller podemos observar que en esta pregunta no hubo cambios en las respuestas porque se obtuvo el mismo porcentaje en los participantes, los cuales dijeron que sí se consideran capaces de cambiar sus hábitos, y el mismo porcentaje de los que dijeron que no consideraban ser capaces. En la siguiente pregunta se observa que hubo un porcentaje del 94.7% que consideraron correcta, eficaz su experiencia de dominio sobre la colocación y el uso del condón, mientras que después de la realización del taller nuevamente hubo una disminución en las respuestas afirmativas sobre el uso correcto del condón, puesto que el porcentaje de los participantes encuestados bajó de un 94 a un 86%. Previo a la realización del taller, un 57% de la población encuestada afirmó tener suficientes experiencias vicarias, mientras que el 31% mencionaron que tal vez. Posteriormente al taller, se observa un aumento en la respuesta afirmativa de las experiencias vicarias, además de un 20% de respuestas de tal vez, y la población restante afirmó que no cuenta con esas experiencias. En lo relacionado con el ámbito de la persuasión, el 89% de los encuestados refieren que cuentan con las capacidades de persuasión para negociar el uso del condón, mientras que un 10% mencionó que tal vez. Después del taller, cabe recalcar que no hubo diferencias significativas sobre estas capacidades, puesto que solo el 86% de los encuestados refieren que cuentan con las capacidades de persuasión requeridas. El 73% de la población encuestada afirmó que se percibían como individuos en riesgo de contraer VIH o SIDA por el mal uso del condón,
No obstante, después de la realización del taller, solo el 53% se percibían como individuos en riesgo, por lo que se puede deducir que posterior al taller hubo un análisis más profundo de las acciones preventivas que están realizando dichos individuos para no contraer esta enfermedad. Conclusiones. Por lo anterior visto, podemos concluir que el modelo de la autoeficacia es muy importante para prevenir el contagio del VIH, debido a que bajo los componentes de dicho modelo, la población objetivo puede analizar con mayor detenimiento las acciones que debería realizar para tener una mejor salud sexual. Entre estas acciones está el uso consistente y adecuado del condón. La literatura científica apunta que la escasa autoeficacia para el uso del preservativo explicaría muchas conductas de riesgo de transmisión del VIH en jóvenes. Los resultados de una investigación de Ballester, Gil, Jiménez y Ruiz en 2009, realizada mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert, indican que los jóvenes obtienen puntuaciones medias altas en autoeficacia, mostrándose la menor puntuación en el autocontrol en el momento de excitación. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas en distintas situaciones según el género, siendo las mujeres las que se perciben más autoeficaces que los hombres, sobre todo en situaciones relacionadas con una posible evaluación negativa por parte de la pareja al sugerir su uso, y menos que ellos en aquellas referidas al ámbito público, comprar preservativos. Además, la autoeficacia correlacionó significativamente con la intención de conducta preventiva, la mayor frecuencia autoinformada de uso del preservativo y la percepción de eficacia del preservativo en la prevención del VIH. Las futuras intervenciones preventivas deberían incluir un componente de autoeficacia y una perspectiva de género. Podemos concluir también que se lleva a cabo el objetivo de nuestra intervención, el cual fue informar a los participantes sobre los componentes del modelo y cómo abordar desde esta perspectiva la conducta sexual, basándonos en la práctica de medidas autoeficaces o desarrollando la autoeficacia para prevenir el VIH. Nuestra hipótesis fue comprobada al darnos cuenta de que los jóvenes no tienen suficientes capacidades de autoeficacia para mejorar sus conductas y así llevar a cabo una sexualidad responsable. Podemos concluir que nuestra hipótesis era afirmativa. Nuestra hipótesis entonces es afirmativa. En este apartado presentamos también los anexos, la página de Facebook que diseñé exprofeso para la aplicación de la estrategia de intervención, el formulario de Google antes de la aplicación del taller, el desarrollo de la temática del taller en donde se tiene acceso a las presentaciones expuestas en el taller, la transmisión de la sesión grabada en Facebook y el formulario aplicado después del taller.